Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con TV. Hoy nos encontramos con Pedro Falcón Zarango. Él es docente de la carrera de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura y hoy vamos a hablar sobre los contenidos culturales y educativos en los medios de comunicación. Pedro, ¿cómo podríamos definir el alcance de lo que se considera contenido cultural o educativo? Bien, buenos días, Jeremy. Gracias por el espacio. Básicamente, creo que lo que primero teníamos que ver, ¿no? Cuando hablamos de contenido cultural y educativo es pensar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que digamos, los medios de comunicación, básicamente la televisión, debe tener una intencionalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta que efectivamente lo que se busca es el lenguaje, ¿no? El mensaje que los contenidos quieren transmitir. Es decir, ¿no? Que sea un contenido que responda, ¿no? A unas, digamos, estructuras de contenido, ¿no? Digamos, del mensaje que uno quiere proyectar, ¿no? En donde no caigamos en sensacionalismo, ¿no? Que sea muy objetivo y sobre todo que este contenido que uno se quiere lograr, ¿no? Proyectar pueda formar, pueda crear conciencia, pueda transmitir identidad, una serie de valores, ¿no? Ciudadanos, básicamente a la audiencia televisiva. ¿Cuáles crees que han sido los principales factores que han llevado a la reducción de contenidos culturales y educativos en la televisión peruana? Ahí tenemos un panorama un poco más amplio, ¿no? Porque encontramos que en realidad son varios factores que de alguna forma se van conjugando para que esto suceda, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y los estudios un poco lo mostraban, es que efectivamente la televisión, si bien es cierto, tiene un impacto importante, ¿no? Dentro digamos, del consumo diario de la audiencia televisiva, ¿no? Sí ha ido perdiendo, ¿no? Este lugar frente a otros medios como por ejemplo el Internet, ¿no? Entonces, eh, este cambio, ¿no? Respecto digamos, al soporte por el cual uno consume, ¿no? Contenidos culturales, entretenimiento y demás, ha generado, ¿no? Que también las personas tengan diferentes hábitos de consumo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que ahora, o sea, el público en general, lo que busca es contenido que sea mucho más inmediato, mucho más directo, mucho más conciso, ¿no? Entonces hay una primacía sobre este tipo de información versus los contenidos que pueden ser de mayor duración. Entonces, se ha dado también a partir de este cambio, ¿no? En los patrones de consumo, también una cierta modificación de los hábitos de los mismos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que, digamos, ya enfocándonos un poco más en la audiencia, es que efectivamente estos hábitos, ¿no? De consumo han afectado también a todos los grupos etarios. Entonces, ¿qué pasa? Que habría que revisar si efectivamente los contenidos culturales y educativos que actualmente se proyectan, ¿no? Por la televisión están efectivamente enfocados en este tipo de segmentos, ¿no? Pues, ¿qué podría pasar? Que ¿no? Hay un lenguaje que no tiene mucha relación, ¿no? Entonces, habría que revisar bien, ¿no? Si los contenidos que nos están mostrando están dirigidos y sobre todo responden al interés actual de este tipo de consumidores, ¿no? En los diferentes rangos etarios que hay actualmente, ¿no? Por otro lado, digamos, es importante saber, ¿no? Que la televisión en general, ¿no? Hay una mayor proyección de contenidos que están vinculados con el entretenimiento y la información, ¿no? Eso es obvio y lo vemos siempre, ¿no? Entonces, de alguna forma, la televisión digamos, lo que se muestra supone, ¿no? Que la persona, después de una jornada laboral, ¿no? Fuera de su hogar, llegue, ¿no? a su casa y lo que quiera es poder revisar un poco más de las problemáticas que suceden día a día, ¿no? Y, digamos, esto enfocado en el tema del contenido informativo, ¿no? Y respecto al tema del entretenimiento, ¿no? Encuentran, creo yo, en este tipo de programas que se transmiten, una forma de escapar, ¿no? Efectivamente, estas problemáticas que nos rodean en el día a día, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Que el televidente peruano lo que busca es un contenido que lo distraiga, ¿no? Digamos, de estas situaciones que suceden cotidianamente, ¿no? Eh, y también vinculado con esto, pero también que, digamos, se muestra en esta información que se pudo encontrar, es que eh, este contenido se ha ido dejando de lado porque las personas identifican y, digamos, la televisión va perdiendo un poco ese espacio porque, ¿no? Hay una primacía por los contenidos muy sensacionalistas, ¿no? Sobre todo con temas políticos. Entonces,
es una percepción ciudadana. Entonces, básicamente también eso aleja, ¿no? al televidente digamos, del uso, del consumo de la televisión, ¿no? Em, y bueno, y finalmente también, que es también, digamos, digno de resaltar, es que las cadenas televisivas son empresas, ¿no? Lo cual está súper bien, ¿no? Digamos, es una dinámica propia del mercado, ¿no? Entonces, básicamente eso obliga, ¿no? A que estas cadenas televisivas, estas casas televisivas, eh, produzcan, ¿no? Este tipo de contenidos en función de lo que requiere el consumidor, ¿no? Entonces, básicamente, si el consumidor está interesado en temas de entretenimiento, pues habrá una mayor proyección, ¿no? Y producción de este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, como podemos ver, son diferentes factores, ¿no? Desde diferentes ángulos los que pueden afectar que estos contenidos educativos y culturales no tengan este espacio, ¿no? Que podría ser muy interesante que puedan lograr, ¿no? ¿Qué elementos consideras esenciales para que un contenido pueda ser catalogado como cultural y refleje la identidad cultural de su audiencia? ¿Cuál crees que es la razón por la que no vemos que los medios difunden ese tipo de contenido? Ahí también tenemos una respuesta compleja, ¿no? Porque creo que va más allá de entender solamente el contenido, sino lo que representa la cultura en general, ¿no? Entonces, en nuestro país, digamos, hablar de cultura es explayarnos muchísimo, ¿no? Porque es comprender diversidad cultural, valores, costumbres, tradiciones, creencias, patrimonio cultural, natural, inmaterial, material, ¿no? Expresiones artísticas, lenguas. Entonces, es un espacio muy, muy amplio, ¿no? Pero básicamente creo que para que un contenido pueda ser vinculado, ¿no? Pueda ser catalogado de esta manera, es que tiene que abordar alguna de estas aristas, ¿no? Que he podido mencionar, pero sobre todo que el televidente pueda encontrar en este tipo de contenidos algo que lo eduque, ¿no? Que les cree conciencia y sobre todo que refuerce la identidad de las personas, ¿no? Entonces, obviamente hay que generar un vínculo, ¿no? Con la cultura, ¿no? Con la cultura peruana en nuestro caso, ¿no? Entonces, yo ahí lo que podría decir es que es difícil decir que hay una fórmula correcta para que esto funcione, ¿no? Por eso es que actualmente, si bien es cierto, hay una poca oferta, ¿no? Existen contenidos que se transmiten por diferentes canales, ¿no? Entonces, por eso es que uno puede encontrar desde programas que hablan sobre, digamos, información, contenidos informativos, ¿no? En diversas lenguas originarias, ¿no? También, ¿no? Encontramos contenidos que van por temas de historia, por temas de museos, por temas de música, muchos, ¿no? Por temas de artes escénicas, visuales. Entonces, digamos, el abanico ahí es muy amplio, ¿no? No podríamos decir que es una, como repito, ¿no? No es una fórmula exacta para poder identificar qué es contenido cultural y qué no, ¿no? Sino que hay una amplitud, ¿no? De cosas por las cuales uno puede empezar a trabajar este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, y por el otro lado, ¿no? Sí, digamos, la información arrojó que no es que no se difundan contenidos, ¿no? Hay básicamente un 10% de programas de la televisión peruana de señal abierta, ¿no? Básicamente que es por donde se enfocó el análisis realizado, ¿no? Sin embargo, sí es un porcentaje menor frente a otros, ¿no? Entonces, lo que deberíamos tratar ahí es de impulsar básicamente esta producción de contenidos, ¿no? O sea, tratar de poder generar una serie de sinergias, ¿no? Entre el sector público, privado y sobre todo escuchar digamos, a la población, ¿no? También, ¿no? Había un dato ahí interesante porque básicamente un 33% de las personas, ¿no? Decían que efectivamente no consumen o, digamos, no encuentran un interés en la televisión o en los contenidos que se transmiten porque no hay una oferta de contenidos culturales, ¿no? Entonces, este 33% es interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para poder atender a este grupo, ¿no? Es un porcentaje importante para poder revisar. Entonces, habría que poder identificar y plantearse, ¿no? O sea, cuáles son estas estrategias que se pueden empezar a realizar para poder atender, ¿no? Este porcentaje de población que requiere, ¿no? Y que efectivamente encuentra una necesidad de contenidos. También podríamos pensar, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos que este 33%
busca, ¿no? Y que probablemente no esté en esta oferta que actualmente se emite, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro espacio por el cual empezar a investigar, ¿no? De repente es un porcentaje que busca temas, por ejemplo, de interculturalidad, ¿no? O temas que estén más vinculados con, qué sé yo, artes escénicas, ¿no? Algo que quizás en la oferta actual no se ofrece, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a revisar por allí, ¿no? Un poco estas cifras y ver, ¿no? Cómo podemos atender esta necesidad. ¿Cómo percibes el rol de los medios de comunicación privados en la promoción de la cultura y la educación? ¿Crees que debería haber incentivos o una legislación más robusta para fomentar estos contenidos? Siempre, digamos, el rol del sector privado dentro del ámbito cultural es muy importante, ¿no? O sea, eh, siempre en el sector cultural hay que poder sumar, ¿no? Entonces el rol y el papel que desempeñan, digamos, los medios de comunicación privados es y será fundamental, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? ¿No? Que aún ahí, más allá de poder calificar si es un rol positivo o negativo, lo que encontramos son espacios de innovación, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, ¿no? Con optimismo, ¿no? Estos espacios de innovación para la producción de ese tipo de contenidos, ¿no? Que efectivamente, como decía, hay un porcentaje de la población que los requiere, ¿no? Eh, entonces, nuevamente voy al tema, ¿no? De que es necesario poder construir y generar sinergias, articulaciones, ¿no? Que impulsen este tipo la producción de este tipo de contenidos dentro digamos, del abanico de la diversidad de programas que existen actualmente, ¿no? Respecto al tema de incentivos y regulaciones, sí, ambos temas son muy importantes, ¿no? Los incentivos generalmente ayudan porque generan una inyección de financiamiento, ¿no? Que muchas veces es necesaria y requerida para la producción de contenidos culturales diversos, ¿no? No solamente dentro de los medios televisivos, ¿no? Y por el otro lado, los marcos regulatorios también, porque justamente permiten, ¿no? Abrir estos espacios de articulación, ¿no? Y sobre todo responder a ciertos entornos normativos, legislativos, ¿no? Que hagan que este trabajo sea mucho más eficiente, ¿no? Ahora, la suma de estos dos factores resulta importante, pero hay un tercer componente que vuelvo a sacar a colación que hay que tener en cuenta, que es la audiencia, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos también en escuchar, ¿no? Identificar estos hábitos de consumo, estos cambios en los patrones de consumo, ¿no? Entonces, supone también identificar muy bien las motivaciones, necesidades, intereses, ¿no? E incluso hasta los tipos de canales de información por los cuales está llegando, ¿no? Estos contenidos a la población en general, ¿no? Entonces, dentro de este espectro, sobre todo de los canales de información, hay que sacarle, creo que provecho, ¿no? A la multiplataformidad, ¿no? O sea, poder entender cómo podemos acercar, no solamente a través de, digamos, de la televisión, sino también ya poder explorar cómo otros medios de comunicación pueden ayudar, ¿no? A la difusión y producción de contenidos culturales ya en un paraguas mucho mayor de medios de comunicación a nivel país, ¿no? Entonces tenemos ahí también algunos retos, ¿no? Que supone empezar a construir estos espacios de, como decía, ¿no? De sinergia, de trabajo conjunto. ¿Qué papel pueden jugar las audiencias en la demanda de más contenidos culturales y educativos en la televisión? ¿Los televidentes deberían influir en la programación de los medios? Más que influir, hay que ponerles un poco más de atención, ¿no? O sea, seguramente, ¿no? Los contenidos de entretenimiento, informativos, deportivos y demás, ¿no? Que aborda un poco la investigación son de interés, ¿no? Pero vuelvo al tema que efectivamente hay un 33% de esta población que busca encontrar en la oferta televisiva contenidos que estén vinculados con la cultura y la educación. Entonces, ¿no? Yo motivaría, ¿no? A los diferentes espacios, a diferentes casas televisivas a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos generar un contenido para ellos, ¿no? Porque si bien es cierto, probablemente haya una mayor demanda hacia lo otro, sí es importante ver y entender lo que representan estos porcentajes, ¿no? Y entender esto que es un trabajo, digamos, quizás a mediano o largo plazo, ¿no? Porque lo que va a buscar y lo que lograría, ¿no? Si introducimos dentro de la parrilla de contenidos televisivos algunos que estén más vinculados con la cultura, educación en general, va a ir generando y va a ir permitiendo construir hábitos de consumo cultural, ¿no? Entonces,
esto sin duda alguna va a generar un efecto multiplicador, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que va a ir despertando el interés poco a poco hasta que efectivamente estén correctamente introducidos dentro de los contenidos que existen, y eso de alguna forma no solamente va a beneficiar a las casas televisivas, sino también pensemos en el impacto que puede tener a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de la formación de nosotros como sociedad en general, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, como decía, hay que mirarlo un poco más como un trabajo no de impacto a corto plazo, sino mediano, largo plazo, ¿no? Y efectivamente el provecho que se puede sacar, ¿no? Generando un proceso formativo, ¿no? En temas culturales a la sociedad en general, ¿no? Entonces creo que por ahí es interesante pensar y llevar un poco la reflexión, ¿no? No nos quedemos una mirada muy, muy pequeña, sino una proyección que podemos lograr y el impacto que podríamos tener, ¿no? Entonces por ahí creo que es un poco lo que podríamos buscar. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.